Que se conecten los demás. Bueno, hola, buenas tardes. Comenzaremos la clase, por favor. Espero que estén bien todos. Apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, en la última clase estábamos viendo el tema de torsión, que es un capítulo que va recién para el segundo ciclo, pero andamos un poco adelantados, pero de todas maneras vamos a continuar con esto. Bueno, un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en la parte teórica. Indicamos de que el momento polar de inercia, que nos va a servir para el cálculo de la tensión cortante de torsión, para determinar el ángulo de torsión, etcétera, es igual a pi sobre 32 para un tubo, diámetro externo a la cuarta, medios diámetro interno a la cuarta. Están viendo el documento que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, se ve, ingeniero. ¿Y qué se ve? Sí. Ya. Y cuando es un cilindro macizo, es pi sobre 32 por diámetro a la cuarta. Entonces, ahí tenemos un primer dato de partida. Dentro de un momento vamos a demostrar de dónde sale esta fórmula, cómo la obtenemos esta fórmula del momento polar de inercia. Vamos a utilizar el sistema de integración en un círculo, en un aro circular infinitesimal para poder deducir esta fórmula. Pero ténganlo presente que hay que restar diámetros si es un tubo y utilizar el diámetro total si es un cilindro. Obviamente también se puede trabajar con el radio, ¿no? Pero este valor es el que va a variar. El valor de pi sobre 32 va a ser, me parece que es pi sobre 4 o algo así. Luego, la tensión cortante de torsión, el famoso valor tau, que comienza en el centro del círculo de la sección de la barra cilíndrica, y el punto máximo está ubicado al borde, en el perímetro propiamente del tubo o del cilindro macizo, y es la torsión multiplicado por un valor ρ, que es el punto donde queremos medir esta torsión, esta tensión de cortante, mejor dicho, donde queremos medir esta tensión de cortante, que va a variar entre 0 y el radio, y el valor del radio. La máxima tensión va a ser T por R sobre IP. Este es el momento polar de inercia. La deformación por cortante
es esa curvita que habíamos mostrado en la gráfica del tubo. Gamma va a ser R por el ángulo de deformación, el ángulo L. Y esto es, ese ángulo de torsión es válido cuando tenemos, perdón, esa deformación es válida cuando estamos en la superficie. Pero si estamos en un punto cualquiera, por ejemplo, para un tubo, vamos a tener dos ángulos, dos valores para el ángulo de deformación. Este valor ρ puede ser a la altura del cilindro interno y después el cilindro externo, a una distancia ρ del centro del cilindro. El momento torsor, que no es más que un par de fuerzas aplicadas con una cierta distancia y con dirección, una en sentido izquierdo y otra en sentido derecho, una arriba y otra abajo, como quieran. O sea, son dos fuerzas que van en sentido contrario. Ese es el momento torsor, que es nada más ni nada menos que la tensión cortante de torsión por el momento polar de inercia dividido entre el valor que varía entre el centro del círculo hasta el radio, hasta el borde del cilindro. Y de ahí podemos también despejar que, como habíamos dicho, este valor, la tensión cortante de torsión es la torsión por ese valor ρ dividido entre el momento polar de inercia. A esto vamos a introducir un otro concepto que se llama el módulo de elasticidad en cortante. Como habíamos visto, en tensiones normales, ya sea de tracción o de compresión, utilizando la ley de Hooke, tenemos el módulo de elasticidad normal, que es igual a la tensión sobre la deformación. En este caso de la tensión cortante, es igual a la tensión de cortante dividido entre el ángulo de deformación. Y este G tiene unidades de kilogramos por centímetro cuadrado, porque la tensión de cortante tiene esas unidades. El ángulo de torsión normalmente lo vamos a medir en radianes, por lo tanto no tiene unidades. Y el ángulo de torsión propiamente dicho, para si hay necesidad de calcular, es igual al momento torsor por la longitud dividido en... Apaguen sus micrófonos, está escuchando voces. Esto es igual, por ejemplo, al delta de la tensión normal. Carga por la luz, la longitud, dividido entre E por I, o sea, el momento de inercia. En el caso polar o en el caso de torsión, es la torsión por la longitud dividido entre G por el momento polar de inercia. Entonces, ese es un pequeño repaso de las fórmulas que vamos a utilizar y ahora comenzaremos a ver la deducción de estas fórmulas, por favor. ¿Alguna consulta? Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir otro elemento. Ah, caray, ¿por qué no quiere compartir? Hemos vuelto a lo mismo. Compartir. Este es. Ya está. De todo lo que hemos visto y hemos avanzado en torsión, ahora vamos a ver ejemplos. ¿Están viendo el nuevo documento que he compartido, por favor? Sí, ingeniero. Ok, a ver. Me dicen en una sección de un cilindro, hueco en este caso, partiremos por el cilindro hueco, o sea, un tubo, dicho en otras palabras. Vamos a partir con un diámetro exterior y un diámetro interior, que es la parte central, y vamos a tomar una sección de área diferencial de alfa, que la llamamos acá, anular, muy delgadita.
muy delgadita, a una distancia ρ, que es la que decía esa distancia ρ, que es del centro al punto donde queremos determinar ciertos valores, y el espesor de este elemento diferencial es diferencial de ρ. Entonces nos piden deducir la expresión del momento polar de inercia de la sección de un cilindro hueco. Y además nos piden que determinemos en qué se convierte esa fórmula para un cilindro macizo. Ya hemos visto la fórmula, ahora vayamos a la deducción de la fórmula. Diámetro exterior y el diámetro interior. Se utilizan coordenadas polares. Obviamente acá están utilizando coordenadas polares para poder enmarcar el círculo dentro de ella. Partimos entonces de el momento polar. El momento polar de inercia, esta fórmula es la que normalmente se utiliza para determinar el momento polar de inercia, que es la integral sobre el área circular de ρ al cuadrado, o sea, de esa distancia del centro a cualquier punto del círculo, multiplicado por diferencial de área. Entonces estamos hablando acá de unidades a la cuarta, ¿verdad? Diferencial de área, esto está en unidades al cuadrado, ρ al cuadrado tenemos unidades a la cuarta. Ese es integral sobre toda la sección A. Esa sección es esta, sobre toda esta sección. Partimos entonces, se elige un elemento de superficie diferencial de alfa, ese es el elemento de superficie que hemos elegido, el anillo acá, el anillo infinitesimal, y el anillo elemental de radio ρ y de espesor diferencial de ρ, muy pequeño, y por lo tanto vamos a calcular el área de ese anillo elemental que tiene un espesor diferencial de ρ. El área del elemento anular será entonces diferencial de alfa, que es lo que nos interesa acá en la fórmula, diferencial de alfa, 2pi por ρ diferencial de ρ. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el área de ese elemento anular, 2pi por ρ diferencial de ρ. Y esto entonces lo reemplazamos en la fórmula de la integración. El momento polar de inercia va a ser I sub P integral entre un medio del diámetro interior y un medio de un diámetro D sub ρ. D sub ρ. La fórmula es ρ al cuadrado por el área. Este es el diferencial de alfa, este de acá. 2pi por ρ diferencial de ρ. Integrando, tenemos 2pi, este ρ entra o este sale, como quieran ustedes, y se vuelve ρ al cubo. Por lo tanto, al integral tenemos ρ a la cuarta sobre 4 entre los límites de un medio del diámetro interior y un medio del diámetro a nivel del punto ρ. Manejando todo esta segunda parte de la ecuación, resulta que tenemos el momento polar de inercia, haciendo todos los cálculos correspondientes, pi sobre 32 del diámetro d sub ρ a la cuarta menos d sub i a la cuarta. Y si lo extrapolamos, ese diámetro d sub ρ al diámetro externo, o sea, sacamos que en vez de d sub ρ sea el diámetro externo, tenemos el momento polar de inercia que ya hemos conocido. Pi sobre 32, diámetro externo a la cuarta, menos diámetro interno a la cuarta, y la unidad son centímetros cuadrados a la cuarta. Para un cilindro macizo, es obvio que vamos a eliminar el d sub i a la cuarta, y es pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta. También su unidad, centímetros a la cuarta. O sea que esa es la fórmula, hemos deducido la fórmula del momento polar de inercia partiendo de que el momento polar de inercia es la integral sobre el área de la distancia del centro a cualquier punto del círculo por diferencial del área. Vamos a otra deducción.
el ejercicio 2. Deducir una expresión para el ángulo de torsión. Ese ángulo de torsión ya lo hemos denominado teta. Es este ángulo de torsión teta, de un cilindro de sección circular en función de un momento torsor aplicado. El momento torsor, como habíamos dicho, está aplicado en un extremo y en otro en sentido contrario. Por la distancia, tenemos un par de fuerzas multiplicado por la distancia, tenemos el momento torsor. Vamos a utilizar lo que hemos deducido, el momento polar de inercia, el I sub P. Vamos a utilizar el módulo de elasticidad por cortante, y obviamente lo que tenemos que deducir es el ángulo de torsión. Ese ángulo de torsión, que es ese ángulo que se produce acá al someter este elemento a la torsión, y que esta recta que estaba entre este punto y este otro ha girado hacia la línea punteada, y acá tenemos el ángulo ρ, y esta distancia, este arco, este arco del círculo es la distancia gamma. Ahora sí, entonces, sabemos que gamma sub R, mejor dicho, ya lo habíamos visto en la anterior clase, gamma sub R es R por el ángulo teta dividido entre L, que es la deformación unitaria de torsión, o sea, este arquito del círculo. Y por otro lado, sabemos que la tensión cortante de torsión al borde, en el radio R, es el momento torsor por el radio R dividido entre el momento polar de inercia. Tenemos la tensión cortante de torsión. El gamma sub ρ, deformación por torsión, y tau sub ρ, tensión de torsión. El módulo cortante, va a ser G, que lo habíamos visto anteriormente. El módulo G es igual, lo habíamos mostrado, a la tensión de cortante dividido entre el valor gamma. O sea que la tensión de cortante que tenemos acá al borde dividido entre este valor del arquito que se forma acá, sobre gamma. O sea que es lo mismo que en lo que habíamos indicado en el caso de tensiones lineales. Estamos hablando de tensión de corte o de compresión o de tracción dividido entre épsilon, la deformación. Reemplazando fórmulas tenemos T por R, dividido entre I sub P, y en el otro caso tenemos R por teta dividido entre L. Siendo G entonces, T por L dividido entre teta por I sub P. Simplemente estamos reemplazando las fórmulas que ya las hemos conocido, que es lo mismo que acá el elasticidad, como habíamos planteado en ese juego de ecuaciones, que al final llegamos al módulo de elasticidad, que era igual a P por L sobre A por I, ¿verdad? Y esto es prácticamente lo mismo. Torsión por longitud, el ángulo de deformación por torsión y el momento polar de inercia. Y de acá despejamos el ángulo de deformación, y es T por L sobre G por IP. Entonces, estamos prácticamente en una ecuación muy similar a la que hemos visto en condiciones lineales. Carga por longitud, módulo de elasticidad, dividido entre módulo de elasticidad por el momento de inercia. Y en este caso, la deformación teta, el ángulo de deformación, es momento torsor por longitud dividido entre módulo de elasticidad en cortante multiplicado por I sub P. Siempre teta va a estar expresado en radianes, no tiene dimensión. Si introducimos dimensiones a esta fórmula, vamos a ver que el corte está en kilogramos centímetro, la longitud está en centímetros, el módulo de elasticidad en cortante está en kilogramos por centímetro cuadrado,
y el momento polar de inercia en centímetros cuadrados. Todo se anula y nos da un valor numérico en radianes que obviamente, si se quiere, se lo puede convertir en un valor en angular. ¿Cuántos grados de deformación va a tener por efecto de esa torsión? Y puede ser que en algún problema nos pidan considerar el ángulo de torsión por unidad de longitud. Por unidad de longitud, o sea, por 1 metro, por 1 centímetro, por 10 metros, no sé, esa es la unidad de longitud. Ángulo de torsión por unidad de longitud va a ser, de la fórmula que hemos deducido acá, L vamos a pasar a que divida a teta, vamos a tener teta sobre L, y eso nos da el torsor dividido entre el módulo de elasticidad de corte multiplicado por el momento de inercia. Entonces, acá sí tenemos unidades que son por metro, por centímetro, por la unidad de longitud que queramos. Esa es otra deducción que tenemos para el ángulo de torsión. Vayamos a un tercero, ya con números. Tenemos un torsor de 10.000 kilogramos por centímetro. Vamos a tener un cilindro de 45 milímetros de diámetro, o sea, 4 o 5 centímetros. Queremos determinar cuál es la tensión cortante máxima, tau máximo. ¿Cuál es el ángulo de giro teta en una longitud de 1,20 metros del cilindro? Y nos dicen que el material es acero con un módulo de elasticidad G 84 por 10 a la 5. Ese es el módulo de elasticidad en cortante para el acero. El módulo de elasticidad de tensiones normales E es 2.100.000 o 2.1 por 10 a la 6. Para el acero, ya eso varía por efecto de utilizar otros materiales, que lo vamos a ver enseguida, en el próximo ejemplo. Entonces, tenemos por calcular el momento polar de inercia de un cilindro. Es P y sobre 32 por D a la cuarta. Reemplazando valores de 30,2 centímetros a la cuarta. ¿Tienen alguna consulta, por favor? Estoy escuchando ruidos. Apaguen sus micrófonos. Decía que el momento polar de inercia es un valor que, reemplazando los datos numéricos, nos da 40,2 centímetros a la cuarta. Y, por otro lado, indicamos que la tensión cortante por torsión a la distancia ρ del centro del cilindro esta es la distancia ρ, de acá a cualquier punto interno del cilindro. El radio es de 2,25 y el máximo valor de la tensión por cortante, el tau máximo, está al borde. Ahí es hasta donde alcance el radio del círculo. Pero para un punto cualquiera, que lo vamos a ver también dentro de un momento cuando estemos viendo otro ejemplo, es tau sub ρ, la tensión cortante, torsor, por ρ, por esa distancia del centro a cualquier punto, dividido entre el momento polar de inercia. La tensión cortante decimos entonces que máxima se produce en las fibras exteriores. Y eso nos dice que el diámetro es de 4,5 centímetros, obviamente el radio es la mitad, 2,25, que puede ser el valor ρ máximo. Ese valor es el que vamos a reemplazar. El tau máximo, tau por ρ sobre IP, y este es el ρ máximo. 10.000 por 2,25 sobre 40,2 nos da 560 kilogramos por centímetro cuadrado. Y esto habría que compararlo con la tensión cortante admisible que va a tener el material. Los textos nos dicen que para ciertos materiales nos dan unas tensiones de cortante admisibles. O sea, el valor máximo de la tensión cortante dividida entre un coeficiente de seguridad. Por lo tanto, entonces podemos hacer las comparaciones. Esta tensión cortante varía linealmente, como en la figura, desde 0 en el centro hasta máximo a la altura del
del radio. O sea, tiene una forma triangular esta tensión de cortante. Desde cero va aumentando conforme vayamos aumentando el radio hasta llegar a un punto máximo que es el valor del radio, R, y nos dice que ese es el valor de la tensión máxima. Por otro lado, el ejercicio nos ha pedido el ángulo de giro. Entonces, reemplazando la fórmula, el ángulo de giro en la longitud L es el momento torsor por la longitud dividido entre G por IP. Reemplazando valores, nos dice que son 10.000 por 1,20 dividido entre 8,4 por 10 a la 5 por 40,2 y eso nos da 0,0355 radianes. Ese es el ángulo de torsión. Ahora, si queremos conocer esto, transformamos en valor angular y tenemos el ángulo correspondiente del ángulo de torsión. Ustedes, por favor, calculen para un cilindro hueco, utilizando lo mismo. El momento polar de inercia aquí va a variar, ¿verdad? Va a variar aquel momento polar de inercia. Va a variar y va a ser el momento polar de inercia, en vez de ser, como lo hemos visto acá, pi sobre 32 por diámetro a la cuarta, va a ser pi sobre 32 por diámetro exterior a la cuarta menos diámetro interior a la cuarta. Ese valor va a ser diferente al que hemos estado utilizando. Entonces, utilizar estos dos y calcular el tau máximo y el ángulo de torsión máxima. Y el tau máximo se va a dar, obviamente, también al borde, en el perímetro externo del tubo o del elemento que estamos queriendo calcular. Pero también podríamos calcular ese tau a la altura del diámetro interior. Por ejemplo, tenemos diámetro exterior del 4,5, son 2,25 centímetros de radio, y el diámetro interior es de 3 centímetros, o sea que el radio son 1,5 centímetros. Entonces acá, en vez de colocar acá, primero vamos a colocar 2,25 y prácticamente este es el valor que va a variar. Ya no es el mismo I sub P que el cilindro macizo, sino va a ser diferente. Pero este sí es el mismo valor, son los 10.000 por 2,25 dividido entre el nuevo valor del I sub P. Y por el otro lado, si queremos calcular a la altura donde esté esto va a ser 10.000 por 1,5 dividido entre el valor del I sub P. Entonces ahí vamos a tener dos valores de tensión cortante, una máxima y una en el interior del tubo, o sea, al nivel del diámetro del cilindro que no tiene masa, sino es un hueco propiamente dicho, ¿no? O sea, si aquí le ponemos un círculo, entonces a esta altura va a haber un tau y a esta otra altura va a haber otro tau. Pero no se olviden que el momento de inercia polar no es el mismo que el que hemos calculado, sino va a variar, porque estamos multiplicando por d a la cuarta externo menos d interno a la cuarta. Varía. Entonces, les dejo para que ustedes revisen esto y puedan proponer cuánto vale el tau máximo y cuánto vale el tau a nivel del círculo interno. Ahora bien, en algunos casos, bueno, nos vamos a quedar sin reunión. Sí. Si necesito más, voy a volverlos a convocar de inmediato, por favor. Gracias. En algunos casos, nos dicen que calculemos ciertos valores para un cilindro compuesto por uno macizo de 5 centímetros de diámetro, que es de aluminio, con un G de 2 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y ese cilindro macizo está rodeado por otro de acero, también obviamente circular, y ese cilindro es hueco, con lo que va a rodear al cilindro de aluminio. El diámetro externo es de 6,5, el diámetro interno, como lo hemos dicho, son 5 centímetros. El G para el acero es 8,4 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces,
Los dos metales nos dicen que están rígidamente unidos. Por tanto, las deformaciones y las tensiones en ambos metales van a ser las mismas. Ya me estoy adelantando a la posible solución. Tengo que igualar esas deformaciones, por lo tanto, entonces, igual que lo que hemos hecho en tensión, en estructuras lineales, para determinar valores en estructuras estáticamente indeterminadas, lo que hemos hecho es igualar deformaciones. Acá también tenemos que hacer exactamente lo mismo. El cilindro compuesto va a tener un momento torsor de 14.000 kilogramos centímetros. Tau, tensión cortante en la fibra extrema del acero y en la del aluminio. O sea, aquí nos están pidiendo dos tensiones de cortante. Una, la máxima al nivel de la fibra extrema del acero, porque el acero es el que envuelve al cilindro de aluminio, y otra al nivel del borde del aluminio, que sería su tensión máxima en el cilindro de aluminio. Entonces, vamos a tener un torsor soportado por el aluminio, T1, y un torsor soportado por el acero, T2. Entonces vamos a comenzar con el equilibrio estático. Lo que muchos de ustedes en la práctica 2 no lo han hecho, no sé por qué, pero bueno, sí, voy a armar otra parte más de la clase y voy a hacer algún comentario. Vamos a entrar al equilibrio estático de los momentos respecto al eje geométrico. Entonces, como tenemos acá, esta es una ecuación 1 que la vamos a llenar. Sumatoria de fuerzas, T1 más T2, va a ser igual a T. T1 es la que absorbe el aluminio, y T2 la que absorbe el acero. Y eso tienen que ser 14.000 kilogramos centímetros. Momento torsor aplicado. Entonces, esta ecuación contiene dos incógnitas, T1 y T2. Y debemos utilizar otra ecuación que está relacionada con las deformaciones, porque es una estructura indeterminada. Entonces, las deformaciones las vamos a plantear de la siguiente manera. Como ambos materiales están rígidamente unidos, ya sea por soldadura, por remaches, como quieran, entonces sus deformaciones de torsión teta deben ser iguales. Entonces aquí la deformación de torsión del aluminio debe ser igual a la deformación de torsión del acero. Reemplazando valores, ya con la fórmula anteriormente vista, torsor por la longitud dividido entre G por I sub P, el momento polar de inercia. Este es para el aluminio. T2 por L, no conocemos cuánto vale T1 y T2, no sabemos todavía, es igual a G del acero multiplicado por el momento polar de inercia. Acá es el diámetro a la cuarta, acá es resta de los diámetros a la cuarta. Reduciendo estas dos ecuaciones, todas son valores numéricos. La constante es L, por lo tanto, al determinar cuánto vale T1 en función de T2 o T2 en función de T1, las L's, la longitud se nos van a anular y nos dice que T1, la carga que va a soportar al aluminio, es el 18% de T2. Y a esto le vamos a llamar ecuación 2. Resolviendo 1 y 2, entonces, reemplazando, en vez de T1 acá, vamos a poner 0,18 de T2, por lo tanto ya podemos calcular T2. 2.140 kilogramos es la carga. Y T2 tenemos 11.060 kilogramos. Ahora, en función a esto, vamos a tener, estos son kilogramos centímetro y acá también son kilogramos centímetro. El uno es el aluminio y el otro es el acero. Aquí hay un error, kilogramos centímetro, porque si no, esto no nos va a dar la respuesta correspondiente.
Entonces la tensión máxima en el acero es T sub 2, la carga, este torsor en el acero, por 3,25 dividido entre su momento polar de inercia. Y eso me dice que son 340 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en el aluminio, haciendo lo mismo, aquí va a variar, ¿verdad? Aquí es pi sobre 32, resta de diámetros, y aquí es pi sobre 32 y solamente el diámetro externo. 2140, que es este valor de la carga que va a soportar el aluminio, por 2,5, aquí era 3,25 y acá son 2,5 de radio, apenas 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, como verán ustedes, haciendo que las deformaciones sean iguales, podemos calcular las tensiones de cortante, tanto para el aluminio como para el acero. Ahora sí. ¿Está entendido, por favor, todo lo que hemos hecho? Esta es una cosa muy sencilla de poder determinar. Los ejercicios no son muy complicados, son muy sencillos, y no es cuestión de darse un poquito de cuenta nada más para poder introducir ciertos factores, igualar deformaciones o en su caso reemplazar valores para poder determinar lo que se necesita. Creo que se nos va a cortar. Voy a volver a cargar otra reunión. No sé si tienen comentarios, por favor, preguntas. ¿Nada? Ingeniero, una consulta. A ver, dígame. Estamos avanzando ahorita al tema de torsión, pero según el programa o no sé qué nos envió, dice que torsión va a ser para el segundo ciclo. Sí. ¿Este capítulo va a entrar en el examen? Eso quiero comentarles. Si se corta, eso quiero comentarles precisamente. Y hacer algunas consideraciones, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito de paciencia. No sé quién fue la que me habló. Vanessa, ingeniero. ¿Vanessa? Sí. Ya, ok. Vamos un ratito, por favor. Quiero hacerles quiero yo también hacer unas observaciones a esto. Pero espero que ya se nos va a cortar, o bueno. Comenzaremos entonces por esta observación que ha propuesto Vanessa. A ver, hasta lo que hemos visto a ver, ¿cómo se llama? Perdón un momentito. Hasta lo que hemos visto creo que se ha cortado. ¿Me escuchan? Sí, que lo escuchamos aquí. Simón. Dije. Ya, ahora sí. Hasta lo que hemos visto de esferas y cilindros de pared delgada, o sea, lo que coincide con la práctica 3 que les he enviado hoy día,